Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcos Palma, bienvenido a Foro Más Latino. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Enviamos un saludo cordial a todos los rincones del país, a donde llegue nuestra señal a través de la cadena TVC Más Latino. El tema del día de hoy es la libertad de expresión, la libertad de prensa o la libertad de la palabra. Quiero decirle que es un derecho universal. Así está estipulado en la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Su amparo es el artículo 19. Particularmente en cada país, la libertad de expresión está plasmada en sus respectivas constituciones, aunque hay que enfatizar que en los países democráticos la libertad de prensa fortalece ese sistema político y opuesto, donde no hay libertad de prensa, se debilita la democracia. Dicho de otra forma, en los gobiernos con dictadores, este derecho de la sociedad está anulado, por lo que hay control sobre los gobernados. El gobierno administra la información pública y esto desestabiliza la estructura de un régimen presuntamente democrático. Aquí estamos hablando de una libertad de expresión para exigirle cuentas a los gobiernos, para denunciar al político corrupto, para destruir a las organizaciones quienes lucran con la inocencia de los pueblos, para denunciar violaciones a los derechos humanos, para denunciar el crimen organizado, para fortalecer la democracia. Esto se logra solamente a través de la información difundida, analizada y expuesta por los comunicadores, por los periodistas, de una forma veraz y objetiva. Aquí es donde llegamos a un punto delicado. Aquellos quienes ejercemos este gremio, afortunados nosotros por estar en esta nación, ya que en algunos países no se cuenta con garantías, no hay seguridad para implementarlo, y le digo esto porque de acuerdo con la organización Reporteros Sin Fronteras, que tiene su sede en París, Francia, en el año 2014 fueron asesinados 66 periodistas en todo el mundo, entre ellos 2 estadounidenses decapitados en Siria. Con respecto a Latinoamérica, esta organización ubica a México como el país más peligroso para ejercer esta carrera profesional, seguido por Colombia, Brasil y Honduras. El número de periodistas asesinados particularmente en México entre los años 2000 y 2014 se registró en 81. En promedio, se habla de 10 periodistas muertos anualmente en ese país. Hay secuestros, asesinatos y no hay una investigación. Los crímenes de los comunicadores quedan impunes. Asesinatos que han sido cometidos por denuncias contra representantes políticos. Quiero decirle que en México, la entidad con más violencia contra este gremio es el estado de Veracruz. El caso más reciente es el de un periodista de nombre Moisés Sánchez Cerezo, quien fue secuestrado y hasta la fecha continúa desaparecido. Este atentado en México se suma a los 10 periodistas que fueron asesinados en París, Francia, caricaturistas de la revista Hebdo, una noticia que le dio la vuelta al mundo. 2 extremistas musulmanes entraron a sus oficinas disparando a quemarropa. Los criminales al salir indicaban que era una venganza y que habían matado a Charlie. Cabe indicar que esos caricaturistas satirizaban al profeta Mahoma, Dios de los musulmanes. Provocaban la risa, la mofa, la ridiculización, no solamente de este profeta, también lo han hecho con el Papa Francisco, con el Dalai Lama y algunos líderes políticos. Después del atentado, millones de personas salieron a las calles de París para solidarizarse con Charlie Hebdo, entre ellos los mandatarios de Francia, Gran Bretaña, Alemania, Italia, Jordán, Turquía, Israel y la Autoridad de Palestina, entre otros. Los editores quienes sobrevivieron a este atentado
publicaron su edición con mayor tiraje. De acuerdo con la compañía de noticias, la BBC de Londres, imprimieron 5 millones de copias. Nuevamente, en primera plana, apareció la imagen del profeta Mahoma. Con esto demuestran que Charlie Hebdo no está muerto, que la libertad de expresión no ha sido callada. Sin embargo, por otro lado, deja abierto el debate sobre este derecho universal. Esta libertad de prensa nos da el derecho de satirizar a las religiones, nos da la libertad de ridiculizar ideologías abstractas arraigadas en culturas milenarias. Bueno, este es el tema del día de hoy. La libertad de prensa, sus límites y sus consecuencias. Regresamos con nuestros invitados, el periodista del periódico Unidos en el sur de California, el señor Alejandro Cano, el profesor de estudios latinoamericanos Roberto Selig, y vía telefónica tendremos a una representante de la organización ACLU, los defensores de los derechos civiles aquí en los Estados Unidos, la señora Ana Castro. Ya regresamos a este programa Foro Más Latino. È vero che non si può reagire violentemente, ma se il dottor Gasparri, grande amico, mi dice una parolaccia contro la mia mamma, ma ti aspetta un pugno, ma è normale, è normale. Non si può provocare, non si può insultare la fede degli altri, non si può prendere in giro la fede. È stato più di 300 tanta gente che sparla le altre religioni o le religioni, le prende in giro, ma diciamo giocattolizza la religione degli altri. Ma questi provocano e può accadere quello che accaderebbe al dottor Gasparri se dice qualcosa contro mia mamma, no? C'è un limite. Ogni religione ha dignità, ogni religione che rispetta la vita umana, la persona umana, ¿no? Ya regresamos a Foro Más Latino. Continuamos con Foro Más Latino. Qué bueno que continúa con nosotros. Ahora le quiero dar la bienvenida al profesor Roberto Celis Barbier, profesor de estudios latinoamericanos, y tiene un libro escrito titulado Tres Redadas. La próxima puede ser en su barrio favorito. También le doy la bienvenida al periodista de Unidos en el sur de California, al señor Alejandro Cano. Bienvenidos a este programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente, Roberto, que ya nos ha acompañado, y también el señor Alejandro Cano. Entrando de lleno, la libertad de expresión, vimos esta situación que se vivió en París, Francia, donde estos periodistas fueron asesinados, y pues por un lado tenemos de que hay gente que salió a manifestarle su apoyo a esta revista Charlie Hebdo, apoyándolos sin importar el límite a la libertad de expresión, ya que ellos satirizaban, se burlaban de el profeta Mahoma. Sin embargo, pues la gente, los líderes políticos, mandatarios de diferentes países manifestaron su apoyo a la libertad de expresión. Particularmente, profesor Roberto Celis, me gustaría comenzar con usted. Háblenos acerca de la libertad de expresión, particularmente en lo que es América Latina, porque hemos visto que donde hay dictaduras no se puede hablar de una libertad de expresión. Bueno, pues el término de dictaduras es un término que data de los años 1950 y 60. Actualmente ya en América Latina pues son contadas las supuestas dictaduras que existen, ¿no? O sea, la dictadura de Estado. Pero lo que todavía sigue en vigor es la censura a los medios de información, al trabajo periodístico que llevan a cabo
los reporteros y las personas del medio de comunicaciones. En el caso de México, por ejemplo, la censura en cuanto a los trabajos y lo que han presentado los periodistas con relación a los partidos políticos en el poder, las figuras políticas que destacan en el país, los vínculos que tienen con los carteles del narcotráfico. Todo ha conducido a que muchos periodistas mexicanos hayan sido asesinados y muchos hayan tenido que salir del país pidiendo asilo político, ya sea aquí en los Estados Unidos o en Europa, por ejemplo, ¿no? Entonces, la libertad de expresión es relativa porque tiene un alto costo de riesgo, sobre todo cuando es una denuncia lo que se está haciendo, ¿no? Y eso es lo que el periodismo destaca, es un periodismo de denuncia, lo cual afecta los intereses particulares de ciertos individuos de la sociedad o de grupos, y eso hace que inmediatamente caiga la represión. Caso distinto a lo que nosotros vimos en París. París, por decirlo así, pues es antes de que nos vayamos a París, déjeme preguntarle también la misma pregunta al señor, al periodista Alejandro Cano, acerca de la libertad de expresión. El profesor Celis nos habla acerca de un periodismo crítico, un periodismo de denuncia. Particularmente, ¿usted alguna vez ya ha sido víctima de amenazas? Sí, claro que sí. Por fortuna, trabajo en un país donde existe mucha más libertad de expresión que en otros países, comparado con México, por ejemplo. Sí, me han amenazado, por ejemplo, de demandarme, de llevarme a las cortes. Hay gente que me ha llamado y me ha dicho, lo puedo leer antes que lo publiques, y después de publicado podrías cambiarle antes de que salga en la edición impresa. Me han llamado y me han dicho, por favor, ¿verdad?, no lo publiques, pero mi trabajo, desde luego, es no caer en sus deseos. Mi trabajo es publicarlo porque lo que yo publico es la verdad. ¿Qué es donde entra la ética profesional? Desde luego, en el momento en que tú caes en esas demandas, ya perdiste todo lo que eres como periodista. Precisamente una herramienta fundamental de una democracia, el levantar la denuncia, el ejercer, llevar a cabo a la luz pública los atropellos, las injusticias. Sí, yo me siento muy afortunado de trabajar en Estados Unidos. Creo que, digamos, en México es mucho más difícil hacer un periodismo de denuncia, por lo que hemos visto ahí. Simplemente o caes en lo que ellos te piden o atenta a las consecuencias, ¿no? Regresando con el profesor Celis, la libertad de expresión en los medios electrónicos aquí en los Estados Unidos, porque usted está muy al tanto de lo que sucede en el país. ¿Qué piensa? Bueno, aquí en los Estados Unidos no hay limitaciones. La censura viene de arriba hacia abajo, es decir, que viene de la gerencia general de la cadena, el network, que dicta exactamente las políticas a seguir, y tienen un equipo de abogados que se especializan en comunicación y en el manejo del lenguaje y de la imagen. Entonces ellos inmediatamente revisan el material y ellos son los que autorizan a que salga al aire el material, y que realmente cuentan con el apoyo de la defensa de la primera enmienda como forma para proteger lo que están publicando o lo que están sacando al aire. Entonces, en ese sentido hay una competencia sobre las distintas versiones y cómo se ve la realidad, dependiendo bajo el foco de la cámara o del reportero o del comentarista que está en el canal, y la tendencia ideológica que tiene esa cadena en particular. Cuando estamos viendo, cuando usted me dice que la censura viene de arriba hacia abajo, ahí estamos hablando del poder de los medios de comunicación y estamos hablando del poder económico.
que el poder económico a final de cuentas también dicta o también puede ser una limitante a la libertad de expresión, porque desde el punto de vista que ellos dictan y dicen esto sí sale y esto no sale, basados en un poder económico o en un poder ideológico. Yo creo que están vinculados, ¿no? Hay un vínculo muy estrecho entre el poder económico que financia las actividades de la empresa, en este caso televisión o radio, y que define las políticas que ellos van a seguir. Al mismo tiempo, se afilan a el pensamiento ideológico de algún partido político, y nosotros pues lo podemos ver no tanto en las cadenas de comunicación latinas en este país, aunque sí hay una tendencia, pero en la televisión norteamericana se define muy bien entre dos líneas ideológicas representadas por dos cadenas de televisión, más que nada. Pero hay una inmensa gama de distintas cadenas que... Pero podemos decir que hay libertad de expresión. Hay libertad de expresión, pero tiene también atado condiciones legales que involucran el violar y deformar la información que conduce a que haya denuncias y que terminen ante las cortes. ¿Quisiera complementar? No, tiene mucha razón. Vemos, por ejemplo, que cadenas grandes de televisión en este país no han publicado caricaturas que en Francia causaron la tragedia. Y lo hacen por lo mismo que menciona el señor Roberto, por mantenerse en línea y por no caer en un problema económico también. De por sí así el país está sí, que vive en la situación del miedo, de la psicosis, de atentados terroristas. Sí. Me pongo a pensar qué pasaría si tuviéramos otro Charlie Hebdo aquí en los Estados Unidos. Les voy a pedir que hagamos una pausa. Ya regresamos a este programa Foro Más Latino. Estamos hablando sobre la libertad de expresión. Quédese con nosotros. Hay periodistas que dicen algo que saben que no es verdad, con la esperanza de que si lo siguen diciendo, acabará siéndolo. Arnold Bennett, 1867-1931. Novelista y periodista británico. Ya regresamos a Foro Más Latino. Continuamos con Foro Más Latino. Estamos hablando sobre la libertad de expresión, la libertad de prensa o la libertad de palabra, y en estos momentos se encuentra con nosotros vía telefónica una representante de esta organización ACLU, American Civil Liberty Union, o esta organización que defiende los derechos civiles aquí en los Estados Unidos, y le doy la bienvenida a la señora Ana Castro, que está ella en lo que es la ciudad de San Diego. Ana, bienvenida, gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo está, Ana? Aquí estoy muy bien, lista para defender la Constitución todos los días. Pues precisamente le agradecemos porque es un tema pues delicado siempre el hablar de lo que es la libertad de expresión, la libertad de prensa, y me gustaría que comenzar preguntándole acerca de la definición de la libertad de expresión, particularmente aquí en los Estados Unidos, porque mucho escuchamos que es el primer artículo de la Constitución de este país, pero si usted nos pudiese ampliar un poquito más acerca de este derecho constitucional de los estadounidenses. Bueno, la Unión Americana de Libertades Civiles, la primera enmienda, es algo que es muy importante, pero a veces es un poco difícil de hablar. La primera enmienda no pertenece a ningún solo grupo, pertenece a todos los que estamos aquí en los Estados Unidos, e incluye el derecho de la prensa, el derecho de asociación, derecho de hacer protestas contra el gobierno a veces, y también incluye esta importante parte del derecho a expresarse uno mismo mediante lo que hablamos, lo que escribimos y el arte que producimos. Cuando hablamos de este derecho a manifestarnos de una manera libre, ¿eso quiere decir que también hay limitantes, que también se encapsula esa libertad? Y le pongo el ejemplo acerca de estos policías afroamericanos que fueron asesinados por policías blancos en San Luis, Missouri y en Nueva York,
cuando la gente salió a protestar, no podían decir que mueran los policías blancos. Con eso quiero decir que ahí puede haber una restricción o una limitante a la libertad de expresión. La libertad de expresión tiene límites, toda definición de cuando específicamente es cuando alguien está amenazando a otra persona con violencia, algo persistente, y esto es definido por las cortes. Estas clases de acciones no están protegidas por la primera enmienda. Amenazar a alguien a decirlo que lo van a matar, eso no es libertad de expresión, eso es una amenaza. Cuando hablamos de estas limitaciones que usted nos dice, la Suprema Corte de Justicia puede regular o tiene injerencia sobre estas amenazas o estos abusos de la libertad de expresión, ¿hay castigos para esas personas que llegan a caer en ese tipo de abuso de la libertad de expresión? Y le pongo otro ejemplo. Cuando estamos enfrente de una cámara o cuando estamos en la radio, el decir mentiras o el calumniar o difamar a alguna persona, ¿la Suprema Corte de Justicia tiene autoridad como para poder levantar cargos contra esas personas? Bueno, sí, en estos casos cualquier persona, cualquier ciudadano que siente que ha sido víctima de mentiras que han sido dichos de ellos en el radio, en la televisión, ellos pueden lanzar cualquier clase de caso en esa manera, y eso va a las cortes. Las cortes van a interpretar y lo que dijo alguien, una personalidad en la televisión, fue parte de libertad de expresión o si fue de verdad una mentira, algo, una calumnia. Ana, ahora le quiero reiterar el caso de los policías, que vemos que el policía abusa de su autoridad en la calle y que golpea a los ciudadanos o a los residentes, y afortunadamente en estos tiempos que todos podemos contar con un teléfono celular, podemos grabar esos acontecimientos, esos atropellos. ¿El policía tiene derecho de confiscarnos estos equipos electrónicos? Bueno, en términos de un teléfono celular, que eso es lo que hemos estado viendo ahorita a menudo en la televisión. Hemos visto que hay incidentes en que personas agarran su teléfono celular y graban estas violaciones que cometen los policías. Un policía no tiene derecho de quitarse tu teléfono y borrar lo que tú estás grabando. Necesita ir a una corte y tiene que presentar a la corte y decir, mira, tenemos razón para querer confiscar ese teléfono. No lo pueden hacer solo porque ellos se sienten que quieren borrar lo que han grabado. En caso de una cámara que quizás está en una cámara portable que alguien está usando, quizás hay veces que eso lo confiscan, pero por tu teléfono nunca le deberías de dar tu teléfono a un policía si te lo pide, le deberías de pedir a dónde está en inglés tu warrant, where is the warrant. ¿Con qué frecuencia ustedes registran o documentan este tipo de casos? Es muy frecuente que alguien llegue con ustedes y les diga, me confiscaron mi teléfono, me quitaron mi cámara donde yo grabé un atropello o una injusticia, no solamente de policías, sino que también podemos tener casos, por ejemplo, de maestros corruptos, o podemos tener casos de otra naturaleza, del crimen. ¿Con qué frecuencia ustedes tienen casos donde se diga, bueno, me quitaron este equipo donde yo hice una grabación? Hemos visto con mucha frecuencia, hemos visto que han habido situaciones en que no es solo que confiscan los celulares, pero también no permiten que hayan medios de comunicación, reporteros que entren en ciertos lugares a hacer preguntas. Eso es algo que estuvimos observando ahorita en Ferguson este verano, en que los policías no dejaban que los reporteros entraran para grabar, no dejaban que ellos llevaran su equipo de grabación. Y también hemos visto que han habido casos en Nebraska en que han habido situaciones en que le quitan a alguien su equipo de grabación y que las cortes han dicho, eso es ilegal, no se puede hacer eso. Hemos visto por todo el país que han habido estas situaciones en que los policías
no sabemos si no entienden la ley, no sabemos su motivación, pero hacen estos clases de errores y las personas se pueden poner en contacto con una organización como la ACLU para defender su derecho a la libertad de expresión. Además de este ejemplo, Ana, ¿qué otros casos usted nos puede manifestar de violaciones a la libertad de expresión? Bueno, hay muchas, toda la historial de nuestro país hemos visto que a mujeres no las dejaban hablar acerca de usar los métodos de control de reproducción. También hemos visto que personas las arrestaban en los 50 porque sospechaban que eran comunistas. También durante un importante periodo de nuestra historia, la pelea por los derechos civiles de los afroamericanos en los 70 y 70, vimos que arrestaban a figuras que de verdad estaban expresándose al hacer ciertas manifestaciones. Ana, le vamos a pedir un favor, que se mantenga en la línea. Tenemos que hacer una pausa, pero al regresar le vamos a preguntar acerca de esto que se vivió en París, Francia, este asesinato de 10 periodistas caricaturistas, además de otras personas de raza judía. Manténgase por favor con nosotros. Vamos a unos mensajes, ya regresamos a Foro Más Latino. Ya regresamos a Foro Más Latino. Continuamos con Foro Más Latino. Le agradecemos su permanencia en Foro Más Latino. Estamos conversando con una representante de la organización ACLU, American Civil Liberty Union, o la Unión Americana de Libertades Civiles, defensores de los derechos civiles en los Estados Unidos. Particularmente ella se encuentra vía telefónica desde la ciudad de San Diego. Y le decía Ana acerca de que nos diera su reacción acerca de estos ataques contra periodistas caricaturistas, quienes fueron asesinados recientemente en París, Francia. Quiero enfatizar que varias veces los amenazaron a estos periodistas por ridiculizar, por burlarse de este profeta Mahoma. Se los advirtieron y en estas fueron las consecuencias en que fueron asesinados. Y me gustaría preguntarle, Ana, su reacción ante esta situación que sucedió en París, Francia, Ana. Bueno, obviamente es una situación muy trágica, porque estos periodistas están haciendo su trabajo. Pero de lo que yo quiero hablar es que aquí en los Estados Unidos, lo que hemos visto de la historia de la primera enmienda, de este primer artículo de la Constitución, es que en muchos tiempos las opiniones de las personas de las minorías han sido llamadas cosas terribles. Y si solo nosotros defendemos las ideas populares, eso no es ser verdadero a la intención de la primera enmienda, que es proteger la libertad de expresión de todos. Estas clases de acciones son trágicas y es algo que para nosotros la libertad de expresión es algo que es necesario para nuestro gobierno para asegurar que nunca caemos en una situación de tiranía. Entonces la libertad de expresión está más apegada a la cuestión política que a estar en contra de las religiones. Y quisiera preguntarle, ¿usted cree que una libertad de expresión me da el derecho como para burlarme o ridiculizar alguna religión? Bueno, no es que uno es increíblemente conectado con el otro, ¿verdad? Hay muchas clases de libertad de expresión. Hay muchas cosas que no han sido populares. Si vemos en nuestra historial aquí, en algún periodo de tiempo en los Estados Unidos se pensaba que los afroamericanos no eran personas que eran esclavos, que las mujeres no eran igual a los hombres, que las personas que de la parte de la comunidad LGBTQ no merecen el derecho a casarse con sus parejas. Hemos visto que todas estas ideas que han sido no populares son ideas que hemos tenido que proteger. Tanto esas ideas como el derecho a una organización como la Ku Klux Klan a tener sus manifestaciones en público. Y la razón por esto es que todas las ideas tienen que ser protegidas, o si no, ninguna es segura.
Si una idea se dice que es no popular y no merece ser protegida, pone en riesgo todas las otras opciones. No es porque las personas tienen derecho a hacerle burla a una otra religión. Aquí, específicamente en los Estados Unidos, está hablando de la primera enmienda. No es que las personas tienen derecho a hacer burla a una religión, es que si no protegemos a la gente que tiene estas clases de ideas, también no vamos a tener la justificación para proteger a ideas que nosotros hemos visto que han sido comprobadas, que eventualmente todos pensamos que todos somos iguales bajo la Constitución, todos merecemos esta clase de protección. Particularmente, ¿ustedes han manejado algún caso de una burla contra alguna religión, sea judía, sea musulmana, sea católica? Nosotros aquí en San Diego sí, tuvimos un caso en que tuvimos que proteger el derecho de una organización que era antisemitista, antijudíos. Y la razón que tomamos casos así es que si nosotros no tomamos los casos protegiendo el derecho a una persona a tener esa opinión, no podemos proteger, no vamos a tener la misma base legal para proteger también a un grupo inmigrante que está manifestando contra grupos anti-inmigrantes. Si no protegemos la opinión de todos, no tenemos la base para proteger la opinión de todos. Muchísimas gracias, Ana Castro, de la organización ACLU, American Civil Liberties Union, Unión Americana de Libertades Civiles de la ciudad de San Diego. Gracias, Ana. Muchas gracias. Continuamos nosotros en este segmento. Nuevamente quiero darle la bienvenida a Alejandro Cano del periódico Unidos en el sur de California. Él es periodista de este periódico y también se encuentra con nosotros el profesor Roberto Celis Barbier, profesor de estudios latinoamericanos, quien escribió un libro titulado Tres Redadas. La próxima puede ser en su barrio favorito. Y quiero comenzar con Alejandro Cano. Alejandro, desde su punto de vista, la libertad de expresión, ¿qué significa? Bueno, hay mucha confusión, mucha gente cree que es el derecho de decir lo que uno quiera decir. Sin embargo, hay que pensar de que tú puedes decirlo, pero atenerte a las consecuencias. En el caso de lo que ocurrió en Francia, los caricaturistas tenían el derecho de hacer las caricaturas, de burlarse, de mofarse, y a pesar de que habían recibido amenazas, siguieron haciéndolo, y ahora vemos la consecuencia de unas mentes enfermas, porque no lo podemos describir de otra forma, es mente enferma, y es muy peligroso. La gente también está confundida porque piensa que es nada más hablar y hablar y hablar, pero hay que pensar de que no se puede ofender a la gente. Tú no puedes incitar a la violencia, amenazar a otros por decir es mi derecho a expresarme. Entonces yo creo que hay que hablar pensándolo bien. Profesor, también lo mismo. Bueno, creo que en este caso la señora Ana Castro explicó muy bien que hay limitantes en cuanto a la libertad de expresión. La libertad de expresión lleva una carga muy fuerte de autorrestricción y de censura por parte de las personas que escriben y el diario acontecer y que están involucrados en los medios de comunicación. Si la información se deforma o de alguna manera causa una alteración en el orden, basado nada más con el fin de satirizar, de criticar, de mofarse, con el fin de hacer lucro al mismo tiempo, cae en el riesgo de también ser demandado ante las Cortes. Y es algo que desconozco en Francia si este fenómeno se da, pero se da aquí en los Estados Unidos, la defensa que tienen las personas para acudir a las Cortes y ventilar su caso y demostrar que el uso del lenguaje en cualquiera de sus formas, ¿sí?, deforma la realidad y crea, realmente altera la calma y la paz de algún sector de la población.
Le voy a pedir que hagamos una pausa, profesor Roberto Celis. Nuevamente tenemos que ir a una pausa, pero ya regresamos a Foro Más Latino, invitándolo para que se ponga en contacto con nosotros a través del Twitter. Búsquenos como Marcos Palma 2011. Ya regresamos. Pues claro, es más fácil convencer por la fuerza, ¿no? Claro, pero el problema es que limitar la libertad de expresión termina favoreciendo a unos pocos con poder y no a la sociedad en general. Para la muestra, estos testimonios. Si no fuera porque todo el mundo dice lo que quiere, nosotros los honorables doctores de la República podríamos estar tranquilos haciendo patria con el presupuesto en vez de andar esquivando periodistas que nos revisan todo a pesar de nuestra dignidad de padres de la paz. Miren, es que sin ese derecho uno podría salir en el carrito y tomarse unos chaguitos tranquilos con la moza sin terminar saliendo en todos los berracos noticieros. Caray, caray. Vea, niña, en mis negocios la primera baja es la verdad. Y sin prensa ni cosas de esas, yo podría hacer libremente lo que quisiera y nadie sabría nunca. Como podemos ver, la libre expresión hace ciudadanos mejor informados y más conscientes de su país para tomar decisiones sobre su futuro. Y una sociedad bien informada es menos susceptible de ser engañada por los corruptos, por los amigos de la fuerza y por aquellos a quienes les gusta hacer las cosas a escondidas. Pero un momento, ¿entonces yo puedo decir lo que quiera de quien quiera, así sea chisme? Pues en principio sí, la libertad de expresión es un derecho universal. Esto quiere decir que no solo cobija a periodistas, sino a cualquier ciudadano que quiera expresarse por cualquier medio. Pero mucho ojo, ni el gobierno ni nadie puede impedir previamente la publicación de algo, así sea mentira. La libertad de expresión solo puede ser sancionada por un juez después de un proceso judicial. Por eso de nosotros como ciudadanos depende exigir al Estado que cuide nuestro derecho a expresarnos y ser garantes de ello junto con los jueces, las autoridades, las ONG y todo el mundo. Y esto no solo se aplica para el periodismo, sino también para la literatura, el cine, las artes plásticas, las redes sociales, el internet y en fin, para cualquier espacio donde podamos poner a circular nuestras ideas. Exacto. Entonces, para hacer un mundo donde todos podamos dar nuestro punto de vista. Donde los derechos efectivamente sean para todos. Y donde el verdadero poder esté en manos de la gente. A defender la libertad de expresión. Y mi derecho a preguntar. Continuamos con Foro Más Latino. Estamos hablando sobre la libertad de prensa y antes de continuar con Roberto Celis, profesor de estudios latinoamericanos, y el periodista Alejandro Cano del periódico Unidos en el Sur de California, quiero leerle textualmente lo que indicó esta periodista exiliada de México, la señora Lidia Cacho. Esto lo dijo durante un foro realizado en Guadalajara, México. Este foro se tituló Disentir en Silencio. Además de la señora periodista Lidia Cacho, también asistió la periodista Carmen Aristegui y Juan Villoro. Esta señora Lidia Cacho señala que, mejor dicho, ella sufrió una agresión hace 9 años cuando fue trasladada de Cancún a Puebla tras la publicación del libro donde denunció la red de pornografía infantil en que estaba involucrado el gobernador de Puebla, como otro de los intentos que hoy continúan por acallar la voz del periodismo independiente. El periodismo, dice ella, tiene como obligación principal poner sobre la mesa pública las verdades sociales, pero tiene la primera y última responsabilidad de documentar la vida y la palabra de todos los seres humanos, refirió. Cantidad de periodistas terminan perdiendo a sus familias por seguir en su profesión con serios problemas de salud, por intentar contar las verdades en un país que castiga y asesina a quienes la quieren contar. ¿Qué le parece esa declaración, señor Alejandro Cano? El periodismo en México, asesinan a los que quieren contar la verdad. Yo tuve una anécdota, tengo una anécdota, me ocurrió en el estado de Puebla. Alguien se me acerca y me dice, mucho cuidado cuando agarres el taxi, después de entrevistar a uno de los gobernadores hace ya unos años. Ese tipo de comentarios te quieren amedrentar, te quieren asustar, y no me quiero imaginar cómo sería trabajar todos los días en México, tener que recibir correos electrónicos, llamadas constantemente, sobre todo cuando tratas temas de política. Ha de ser muy, muy, muy difícil para ellos. La señora Cacho lo ha experimentado personalmente. Es muy, muy, muy grave lo que ocurre en México, muy grave. Según esta organización
Reporteros Sin Fronteras en Francia indica que en promedio 10 periodistas son asesinados anualmente en México, y pues el peor país para ejercer el periodismo, pero sin embargo es importante, se necesita, porque ya se ha dicho, es el cuarto poder, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, y el periodismo es el cuarto poder, y por eso no tiene que eliminarse, no tiene que hacerse a un lado, aunque los gobiernos traten de eliminarlos, de anularlos, de intimidarlos. Así es, por fortuna existen periodistas y existen muchos estudiantes de periodismo que están dispuestos a dar su vida por el periodismo, y por la verdad. Es de admirarse. Profesor Celi, comentario al respecto. Bueno, yo admiro a dos personas en México en el campo del terrorismo, en el campo del periodismo, Julio Scherer y también a Vicente Leñero. Estas dos personas para mí son héroes de México, fueron los que crearon la revista Proceso, y el Proceso lleva una gran tradición de exponer y sacar todos los trapitos que tiene guardado tanto el Estado como también el sector privado y lo que ocurre alrededor del país. También hacen muy buenos artículos sobre política internacional y personalidades que destacan por corrupción, por el abuso de la autoridad que se le ha dado a estas personas. Entonces, el Proceso es un buen ejemplo del periodismo que todavía existe en México, ¿verdad? Pero apoyando el comentario de aquí del señor Alejandro Cano, yo también tuve la experiencia de vivir una situación similar, nada más que afortunadamente no tuve ninguna amenaza, y sí vi que tuve bastante libertad en cuanto a presentar mi versión de los hechos en mis reportajes. Naturalmente que era una televisora local del Distrito Federal, que tenía un radio de acción muy pequeño, no llegaba a nivel nacional, solamente a nivel de telesecundaria, que eso sí, pero conocí a periodistas que sí, se arriesgaban el pellejo constantemente por sacar la nota y que terminaban siempre en la sombra porque eran forzados a dejar su trabajo y tenían que irse a otro periódico más pequeño donde tenían quizás un poco más de libertad, pero estaban Estoy recordando censurados. Ahorita, profesor Celi, a esta periodista Maribel Hernández, que también tuvo que exiliarse y venirse a vivir a los Estados Unidos precisamente porque está sacando está revelando lo que sucedió en Ayotzinapa, está dando a conocer lo que en verdad el Estado cometió contra estos 43 estudiantes, y es una mujer que vale mucho para el país, cuenta mucho para toda la sociedad, porque gracias a esta persona, gracias a esta mujer que tiene una convicción, que ama lo que hace, amar lo que se hace, no por ella, no por su familia, por un país, por un pueblo, y es ahorita que me hace recordar a esta gran periodista Maribel Hernández. Pero aquí me cambio de posición y nos vamos a París, Francia, y le quisiera preguntar al señor Alejandro Cano acerca de si los medios de comunicación podemos satirizar, burlarnos o ridiculizar a los ídolos, a los dioses. En esta ocasión hago la referencia por lo que pasó en París con esta burla hacia el profeta Mahoma. Existe, se puede dar, se dio con estos periodistas, con estos caricaturistas. Vimos las consecuencias. ¿Valdrá la pena ese periodismo por el periodismo que estamos hablando comparado con Maribel Hernández? Bueno, esto ocurrió en Francia y tenemos que decir de que Francia es un país que fue fundado hace cientos y cientos de años. Estados Unidos es relativamente un baby, un niño, un infante comparado con Francia. Se piensa diferente, se actúa diferente, se vive diferente en Francia. En Estados Unidos ese tipo de sátira no sería aceptado, tolerado principalmente, porque aquí existe el derecho a religión, a expresarte. ¿Y cómo tú vas a satirizar algo cuando tan abiertamente? Pues sería muy peligroso. Y lo vemos sobre todo porque existen extremistas
que están dispuestos a dar su vida en contra de Estados Unidos. Entonces el país no le convendría ese tipo de sátira. Y yo creo que eso no va a ocurrir aquí. Y lo vemos en otros aspectos, programas en inglés que se burlan, pero no se burlan así en esos niveles, profesor Celi. Pues yo creo que la expresión, la libertad de expresión ejercida en Francia es parte de la cultura francesa, la gala, con los galos, que son los antiguos franceses originarios. Pero es decir, Francia, la Francia moderna, la Francia actual, está conformada de un sinnúmero de personas de distintas nacionalidades y de grupos étnicos, ¿verdad? Hay 5 millones de personas de descendencia musulmana que siguen el Islam, y al mismo tiempo hay un número similar de personas que son judías, por ejemplo, y son minorías en Francia, pero se sujetan a las reglas del juego, que son la crítica social, y utilizan la caricatura como un medio para satirizar todo tipo de temas. Y entonces en Francia hay esa libertad para expresarlo, al igual que en el resto de Europa. Claro que hay límites, hay censuras, y es cuando el Estado interviene y pone un alto. Acaban de tener a un cómico en Francia que se puso del lado de los terroristas que cometieron el crimen, ¿verdad? Y lo han detenido, está bajo arresto esta persona. Pero me parece que es para evitar que esta persona la terminen colgando públicamente. Estaríamos hablando de dos cosas entonces diferentes, la libertad de prensa en Francia y la libertad de prensa en los Estados Unidos y en cada país de Latinoamérica. No depende uno del otro, cada quien pone sus artículos, cada Suprema Corte de Justicia dicta qué entienden por libertad de expresión. Y además que el problema no es nada más la libertad de expresión, el problema va más allá de que abarca lo que nosotros hoy por hoy hablamos y conocemos como terrorismo. Vamos a hacer una pausa, profesor, porque también está profundo y está interesante ese tema. Ya regresamos a Foro Más Latino, quédese con nosotros. Lo sigo invitando para que se comunique a través de @MarcosPalma 2011. Ya regresamos. Pasan los años y la historia se repite, pero no, lo que se repite son los errores. En cambio hay cosas que no solo se repiten, siguen siendo lo mismo. Nos dicen que la economía va mejor, pero a ti, ¿por qué no te alcanza? También nos dicen que la seguridad es un hecho, pero ¿por qué nos faltan 22,000? En el PRD somos muy conscientes de lo que no funciona en México. Por eso desde hoy queremos ser tu voz. Continuamos con Foro Más Latino. Continuamos con este tema de la libertad de expresión y quiero decirle estas palabras tan impactantes, tan importantes sobre este derecho humano, y fueron escritas por este profesor chino de nombre Liu Xiaobo, quien fue Premio Nobel de la Paz en el año 2010, fue juzgado y condenado a pasar 11 años en una prisión china. Y esto escribió este señor desde su celda. Dice que la libertad de expresión es el fundamento de los derechos humanos, el origen de la humanidad y la madre de la verdad. Estrangular la libertad de expresión significa pisotear los derechos humanos, reprimir la humanidad y suprimir la verdad. Y precisamente quiero regresar con Alejandro Cano, reportero, periodista del periódico Unidos en el sur de California, y también el profesor Roberto Celis Barbier, escritor de este libro, 3 Redadas, la próxima puede ser en su barrio. Y quiero preguntarles acerca sobre esta situación que se vive en México, sobre los asesinatos de los periodistas, donde son secuestrados, son desaparecidos y terminan muertos. ¿Qué se puede hacer, señor Alejandro Cano? ¿Cuál sería una alternativa para contrarrestar este efecto de estos personajes tan importantes en la sociedad? Porque gracias a ellos podemos conocer a aquellos políticos corruptos, podemos conocer el fraude a los banqueros, lo vimos aquí en Estados Unidos, podemos conocer el tráfico de humanos, podemos conocer el tráfico de drogas, etcétera, etcétera. Pero hay que protegerlos. ¿De qué forma los periodistas? Tristemente, Marcos, es muy difícil.
muy difícil, ya que en México sabemos que la corrupción existe, la impunidad existe, el gobierno está completamente, no hay confianza en él. El periodista está prácticamente, es como un boxeador, solito en el ring, y ahí está aventándose un tiro, otro tiro, y tarde que temprano, tristemente, muchos caen. Se puede hacer muy poco, ya que, por ejemplo, si se les pone seguridad, ¿quién paga esa seguridad? Llegamos en la economía, si el periódico o la cadena, o si el gobierno apoya económicamente, entonces entrarían otros intereses, y no creo que funcione de esa manera. Es muy triste, pero se puede hacer muy poco. Hay que estar conscientes, para ser periodistas hay que estar conscientes de que te puede pasar algo malo en México. Y podríamos, en caso de que se haga un ajuste de decir cuidarlos o protegerlos por parte del gobierno, se caería en el soborno. Desde luego. Porque recuerdo las palabras del presidente José López Portillo, no te pago para que me pegues. Esas palabras que le dieron también la vuelta a México por esta parte del periodismo, pero sí se podría caer en esto. Y para que un medio sea independiente, para que sea libre, tiene que ser independiente. De otra forma no hay libertad en el propio medio, estará sujeto a las cuestiones económicas que puedan estar detrás de él. Profesor Celi, lo mismo, ¿qué se puede hacer? ¿Qué alternativas para el señor Cano, que lo vive diariamente, que lo vivió? Pues lo veo desmoralizado por esta situación que pasa en México. Escucho su sentir de decir, es poco lo que se puede hacer. ¿Comparte usted esa opinión? Sí, comparto la opinión del señor Cano, porque en primer lugar el Estado tuvo la oportunidad de hacerlo y no lo hizo. ¿Sí? Prueba de ello fue 1968. En 1968 se cometió una masacre tremenda contra la juventud de México. ¿Y qué hicieron? Se fueron contra el periódico Excelsior y las figuras como Julio Scherer, que sacaron a la luz todo el desastre. ¿Y qué hicieron? Forzarlos a que se adaptaran a las condiciones del Estado. Y cada vez que surge un incidente en el cual el pueblo ha sido amenazado o hay una masacre, etcétera, y los periodistas vuelven a mostrar y poner el dedo en el renglón, nuevamente el Estado pone condiciones y no garantiza para nada ni su trabajo, ni la seguridad de su trabajo, ni la seguridad de su propia vida y la de su familia. ¿Qué tal un organismo internacional que pueda regular o que pueda investigar estos asesinatos? Se me ocurre. ¿La ONU? Esto ya ha sucedido con las Naciones Unidas, y México ha logrado constantemente disfrazar y aparentar que toma medidas extraordinarias donde va a haber, y promete que va a haber una libertad absoluta y transparente sobre el manejo de la información y la protección a los periodistas, al periodismo en México. Y ese cuento dura como unos 6 meses y después se desmorona. Desaparece. En México es casi como un mito nada más el rol que el Estado hace o tiene para brindar protección a la población en general. Realmente esto le corresponde al mismo pueblo de México tomar acción y decidir qué rumbo seguir. Finalmente, profesor, 20 segundos porque no hay mucho tiempo. Este spot que ustedes acaban de ver antes de la pausa, donde fue retirado este spot porque el señor López Dóriga, principal periodista, conductor de Televisa en México, aparece en este spot y fue retirado del aire por el Instituto Nacional Electoral. Su reacción, ¿esto es un ejemplo más de la censura en México al quererlo quitar, este spot que es del Partido de la Revolución Democrática? Bueno, tenemos que ver de dónde viene esta censura. Si viene directamente del señor López Dóriga, él representa simplemente parte de la estructura que está en el poder. Entonces, López Dóriga es de la minoría, ¿sí?, clasista, rica, élite del país, que vive muy bien y que son los que toman las decisiones de qué es lo que pasa al aire y qué es lo que no pasa al aire, qué es lo que se publica y lo que no se publica.
y de qué manera se va a publicar y qué restricciones tiene. ¿Podríamos utilizar la frase un periodismo mutilado? Claro que sí, desde luego. Una censura a su máxima expresión en México. Algo que Televisa siempre ha utilizado, siempre ha usado. Ahora, déjame ponerme de parte no de parte del PRD, ni de parte de nadie, pero creo que el PRD sabe perfectamente las reglas para hacer los spots, y esto puede tener también su tipo aldrede, porque sabe que Televisa iba a brincar. A río revuelto, claro. Ganancia de pescadores posiblemente. Desde luego. Señor periodista Alejandro Cano, felicidades por esa carrera tan brillante, y lo sigo felicitando porque también usted fue escritor del periódico La Opinión, uno de los de más trayectoria aquí en los Estados Unidos. Gracias. Ahorita escribiendo para el periódico Unidos en el sur de California, para que usted lo busque, aquí se lo muestro, Unidos en el sur de California, busque una copia, es gratuito, sale los viernes, ahí encontrar los artículos del señor Alejandro Cano. El profesor Roberto Celis, también muchísimas gracias por haber estado con nosotros, profesor, siempre con sus consejos tan sabios y sobre todo la trayectoria, la experiencia de recordar, de hacernos vivir esos momentos, el 68, actualmente Ayotzinapa. Gracias, profesor. Gracias. Quiero decirle que la revista Charlie Hebdo seguirá existiendo después del atentado en París, Francia. Quiero decirle que se imprimieron 5 millones de ejemplares. Los franceses estuvieron haciendo línea para comprar una copia como si fueran tortillas. Con esto se reivindica la libertad de expresión en ese país. En la portada nuevamente apareció el profeta Mohammed. La sátira y la mofa continúa. Los periodistas también continúan desafiando al Islam. Desafortunadamente, es como echarle más leña al fuego. Las amenazas contra estos periodistas también continuarán. Posiblemente sea una lucha de extremistas fundamentales. Por un lado, el arte, y por otro, el fanatismo. Uno repudiado y el otro aceptado. Ambos no se mezclan. No justificamos con esto la muerte de los periodistas franceses. Apoyamos la libertad de expresión con sus condiciones y sus consecuencias. Recuerdo la frase del benemérito de las Américas, don Benito Juárez: el respeto al derecho ajeno es la paz. Finalmente, con respecto a los periodistas asesinados en México, nos solidarizamos en su causa, entendiendo sus razones, su valor y su entrega por defender la libertad de expresión. De parte de un servidor, Marcos Palma, y de todos los que hacemos posible este programa Foro Más Latino, gracias por su atención y su confianza. Con permiso.